Bienvenidos a la clase número 4 de la fisiología circulatoria. En esta clase vamos a hablar sobre la circulación venosa, la microcirculación, la circulación linfática y circulaciones especiales como la circulación del sistema nervioso, la circulación esplácnica y el sistema porta. Las venas y sus funciones. Sabemos que las venas tienen una capacidad de distensión, una capacidad de reservorio, que es la capacitancia, una contractilidad ligera y un sistema venoso de bomba que corresponde al sistema venoso de los miembros inferiores. Hablando de las presiones venosas, recordemos que la presión de la aurícula derecha es también conocida como presión venosa central y está regulada principalmente por la capacidad del corazón de bombear sangre hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que si el corazón es incapaz de bombear la sangre hacia afuera, o sea, su mecanismo de Frank-Starling es el que está afectado, entonces la presión de la aurícula derecha se va a ver aumentada, es decir, va a haber una rémora de sangre. O sea, la sangre que llega a la aurícula derecha se va a encontrar con la sangre del latido anterior. Ya habíamos hablado de que la presión en la aurícula derecha es lo que equivale a la presión venosa central. Entonces, si el corazón tiene una buena capacidad de bomba, la presión de la aurícula derecha o presión venosa central va a poder estar disminuida. ¿Por qué? Porque toda la sangre que llega al corazón, este es capaz de bombearla. Ahora, ¿qué ocurre con un corazón insuficiente? En el que la sangre, al llegar al corazón, queda retenida porque el corazón es incapaz de latir. Entonces, pues, la presión venosa central, que es la presión de la aurícula derecha, va a estar aumentada porque va a llegar más sangre y se va a encontrar con la sangre del latido anterior. El sistema venoso se caracteriza por su alta distensibilidad, su baja presión y el flujo y su alta capacidad o alta capacitancia, que es la capacidad de retener gran cantidad de sangre. Entonces, el retorno venoso depende principalmente de la acción propulsora del corazón, no olvidemos del mecanismo de Frank-Starling, de la succión cardíaca intrínseca, o sea, la capacidad de succionar la sangre desde la cava o los miembros inferiores hacia arriba hasta el corazón, la bomba tóraco-abdominal, la succión torácica, la succión cardíaca extrínseca, la capacidad de bomba muscular, que vamos a hablar posteriormente, que es la capacidad de los músculos de los miembros inferiores para comprimir las venas y llevar la sangre hasta arriba, el tono vasomotor venoso, las válvulas venosas e incluso el pulso arterial, que permite el paso de sangre. ¿Cuáles son los factores que aumentan el retorno venoso y aumentan por tanto también la presión de la aurícula derecha? Habíamos hablado ya del volumen sanguíneo. Si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta entonces la cantidad de presión que tenemos en la aurícula derecha. También un aumento del tono de los grandes vasos, con la resultante del aumento de la presión periférica venosa. Por último, la dilatación de las arteriolas, que permite la salida rápida de sangre hacia el sistema venoso. Ahora, la presión normal de la aurícula derecha sería de 0 milímetros de mercurio, lo semejante a una presión atmosférica. Puede aumentar hasta 20 a 30 milímetros de mercurio en procesos patológicos como en la insuficiencia cardíaca de la que habíamos hablado anteriormente. Y su límite inferior sería más o menos a -3, -5 milímetros de mercurio,
que es lo equivalente a la presión de la cavidad torácica. Sería el ejemplo de succionar un jugo a través de una pajita. La presión negativa que está en la boca permite que el jugo pueda levantarse a través de la pajita. Bueno, pues la presión negativa de la caja torácica es lo que permite que la sangre vaya de los miembros inferiores a la aurícula derecha. Ahora, las resistencias venosas y la presión venosa, tenemos que la dilatación total de la vena puede provocar que haya poca resistencia. No nos olvidemos de la ecuación de Poiseuille, en la que una gran dilatación, un aumento del radio de un vaso, provoca poca resistencia y mayor flujo a través de ese vaso de la sangre. Con presiones de origen anatómicas, por ejemplo, las flexuras de los codos o de la axila, órganos como los de la cavidad abdominal, las cavidades de presiones negativas, el abdomen, o presión atmosférica son las que pueden provocar aumento de las resistencias a nivel de las venas. Esta resistencia en los grandes vasos puede provocar incluso que la presión venosa periférica sea de hasta 4 a 7 milímetros de mercurio. Entonces, el sistema venoso es un sistema colapsable. ¿Qué significa colapsable? Que se cierra prácticamente completamente. Ahora, ¿cuáles son las partes colapsables? Por ejemplo, el colapso de las venas del cuello, la yugular, o el colapso de la subclavia a nivel de la axila por la compresión de las costillas, o el colapso axilar directamente, o incluso el colapso a través del sistema porta por la compresión de los órganos de la cavidad abdominal. ¿Qué pasa cuando la presión de la aurícula derecha aumenta? Ya habíamos hablado de esto. La sangre retorna a las grandes venas. ¿De qué manera? Tenemos que recordar anatómicamente cómo ocurre esto. Las venas cavas son las que desembocan en la aurícula derecha. Si pensamos en los órganos que se encuentran directamente antes de la aurícula derecha, pensaremos, por ejemplo, en el hígado, vaso, el sistema esplácnico de la cavidad abdominal. Bueno, pues, si aumenta la presión en la aurícula derecha, va a aumentar también la presión a nivel del sistema porta, a nivel del hígado, a nivel del sistema encefálico, la cabeza, en los miembros superiores y finalmente en los miembros inferiores. Las mismas deben dilatarse totalmente para que la sangre pueda salir de los pequeños vasos venosos periféricos. Presión arterial diastólica de +4 a +6 milímetros de mercurio. ¿Qué efecto tiene la presión intraabdominal sobre la presión venosa? Bueno, recordemos que la presión intraabdominal es una presión positiva de 6 milímetros de mercurio que puede alcanzar incluso a 15 a 30 milímetros de mercurio durante el embarazo o tumores o un exceso de líquido. Exceso de líquido lo denominamos a nivel abdominal como ascitis. El embarazo, por ejemplo, es clásico en las mujeres embarazadas que los miembros inferiores estén ensanchados. ¿Por qué? Porque se disminuye el retorno venoso. Ese es un ejemplo del aumento de la presión intraabdominal. Esto produce un aumento de la presión venosa de las piernas para poder hacer fluir a sangre hacia las grandes venas. ¿Cuál es el efecto de la presión hidrostática sobre la presión venosa? Primero tenemos que hablar de qué es la presión hidrostática. La presión hidrostática es lo semejante a un peso de una cantidad o profundidad de agua.
1 milímetro de mercurio corresponde a 13,6 milímetros de profundidad en peso de agua. Eso es la presión hidrostática. En el cuerpo humano de pie, a nivel de la aurícula derecha, la presión es de 0 milímetros de mercurio. En los pies, la presión puede aumentar hasta 90 milímetros de mercurio luego de un periodo de tiempo de estar parados en posición estática, más o menos 15 a 30 minutos. Del cuello hacia arriba las presiones disminuyen, colapsando las mismas. Dentro del cráneo, la presión atmosférica no tiene efecto. El seno sagital puede llegar hasta una presión negativa de menos 10 milímetros de mercurio. ¿Cuáles serían ejemplos clásicos de esto en la vida normal? Por ejemplo, el seno sagital, que puede llegar a menos 10 milímetros de mercurio, sería cuando nos levantamos de la posición acostado a la posición erecta, rápidamente sentimos como una especie de mareo. Eso es el efecto de la gravedad sobre la sangre, que disminuye la cantidad de sangre a nivel encefálico. ¿Cuál es otro ejemplo de la vida cotidiana? Si vamos a los pies, más 90 milímetros de mercurio, sería por ejemplo cuando estamos mucho tiempo parados, 15 a 30 minutos, sentimos una presión en la planta de los pies. Ese es el efecto de la gravedad sobre las venas, que lo que está provocando es que impide que la sangre retorne al corazón. Un ejemplo de esto sería los soldados en posición de firme durante mucho tiempo. Entonces, habíamos hablado también de las válvulas venosas y de la bomba venosa, que corresponde a la bomba de la capacidad de los músculos de contraerse y de levantar la sangre hacia arriba. La acción de las válvulas para impedir rémora de sangre en venas de miembros inferiores. Recordemos que las venas contienen válvulas en su interior. Estas válvulas se cierran completamente e impiden el paso de sangre de arriba hacia abajo. Otro efecto que tiene la capacidad de retorno venoso es la acción del movimiento de los músculos, la contracción y relajación de los músculos de los miembros inferiores que actúan como bombas de drenaje de la sangre venosa. Esto permite que la presión venosa en los miembros inferiores en movimiento sea cerca de 25 milímetros de mercurio, lo suficiente como para retornar la sangre de los miembros inferiores a la aurícula derecha. Entonces, este sistema de retorno venoso muchas veces en algunos pacientes se puede ver colapsado. Recordemos que las válvulas tienen que tocarse entre sí para poder actuar correctamente e impedir el paso de sangre desde las partes superiores hasta las partes inferiores. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las personas en las que se dilatan estos sistemas venosos? Estos sistemas venosos se vuelven tortuosos y al dilatarse, los velos de las valvas no se pueden tocar entre sí. Al no tocarse entre sí, la sangre retorna, se coagula y provoca las famosas venas varicosas, que es una dilatación y tortuosidad de las venas de los miembros inferiores, por una insuficiencia venosa. Resultado del aumento de la presión venosa en los miembros inferiores sería, por ejemplo, que la trasudación del líquido a partes blandas por acción de la presión hidrostática provoque edema. ¿Cómo se entiende esto? Habíamos hablado previamente
de que la sangre que queda en las venas varicosas se coagula. Ahora parte de esa sangre va a trasudar hacia los tejidos, va a provocar edema y pérdida de cerca de 10 a 20% del volumen sanguíneo. Por ejemplo, al estar 15 minutos de pie sin moverse. Válvulas incompetentes, de las que habíamos hablado, se dilatan y aumentan su radio transversal, lo que impide el cierre de estas valvas o el toque de los velos de las valvas, provocando así las venas varicosas. Hablando de la microcirculación, la función más importante sería el transporte de nutrientes y la eliminación de los desechos celulares. Esta microcirculación se da gracias a los capilares, que son estructuras vasculares formadas por una sola capa de células endoteliales sobre una membrana basal muchas veces. El sistema capilar está compuesto por cerca de 10.000 millones de capilares. Ellos conforman cerca de 500 a 700 metros cuadrados y todos tienen un grosor más o menos de 0,5 micrómetros. Toda célula funcional está solo a 20 a 30 micras de distancia de un capilar. ¿Qué significa eso? Que el espacio que encontramos a nivel interno de los capilares es bastante pequeño, lo suficiente como para que todas las células pasen solamente en hilera. ¿Cuál es la estructura de esta microcirculación? Bueno, tenemos la arteria nutricional que va a desencadenar en 6 arterias nutrientes, que son las que corresponden al interior, al ingresar a un órgano. Todas ellas van a conformar una arteriola de un tamaño de 20 micrómetros que va a ir dividiéndose hasta 5 micras, como habíamos mencionado anteriormente. Estas van a dar lugar a las metaarteriolas, que son arteriolas especiales que tienen en ciertos puntos elementos musculares para la compresión. Por último, tenemos los esfínteres precapilares, que pueden o no existir en todos los casos, dependiendo del tipo de tejido. Y por último, tenemos los capilares y el canal preferencial, lo equivalente a 4 a 5 micras, que termina desencadenando las vénulas y por último las venas para retornar la sangre al sistema portal o al sistema de las cavas. En esta figura podemos ver cómo las arteriolas se van transformando en metaarteriolas. Estos puntos oscuros que encontramos aquí son los elementos musculares de las metaarteriolas que permiten la propulsión de la sangre a través de los esfínteres precapilares y los capilares que terminan dando las vénulas, para terminar así en el retorno venoso. Siguiendo con la estructura de la pared capilar, tenemos que los capilares sabemos que los capilares se componen de una sola célula y muchas veces tienen pericitos a su alrededor que son los que se encargan de la absorción de sustancias. Los poros de la pared capilar están compuestos por hendiduras capilares y por vesículas plasmalémicas, que permiten la absorción de ciertos componentes a través del capilar. Tenemos tipos especiales de poros, por ejemplo los de la circulación cerebral, que no permiten el paso de ninguna sustancia que no sea liposoluble. Ejemplo de esto, solamente va a permitir el paso de oxígeno o de bicarbonato o de protones. Luego tenemos la circulación hepática,
que permite el paso de prácticamente todo tipo de sustancias. Y son vasos de muy poca presión. ¿Por qué? Porque el sistema hepático es el que prácticamente limpia toda la sangre que viene del intestino. Por último, tenemos la circulación renal, que es una circulación muy especial, que se compone en glomérulos con fenestraciones que permiten el filtrado. Entonces, la pared capilar está conformada, ya dijimos, por canales que se encuentran a través de las células endoteliales. Estas conforman las hendiduras intercelulares. También tenemos otros elementos que son, por ejemplo, las vesículas plasmalémicas, que permiten el paso del interior del capilar hacia el exterior. En esta figura podemos ver cómo un eritrocito que se encuentra dentro de un capilar es capaz de aportar probablemente gran cantidad de oxígeno al tejido en el que está circulando, a través de las fenestraciones y a través de las vesículas plasmalémicas. Hablando de tipos especiales de capilares, tenemos los capilares, por ejemplo, del músculo, la piel y los pulmones, que son capilares normales con una membrana basal a su alrededor que tienen vesículas plasmalémicas y uniones intercelulares que permiten el paso de sustancias, oxígeno o también glucosa o algunos aminoácidos. Tenemos también, por ejemplo, las fenestraciones capilares típicas de los epitelios intestinales, los glomérulos renales o las glándulas que permiten el gran paso de muchas sustancias a su través. Y por último, tenemos situaciones especiales como el hígado, la médula ósea o el vaso, que se encarga de principalmente la limpieza de la sangre. Ellas tienen uniones entre membranas y grandes fenestraciones entre sí que permiten el paso de grandes sustancias, grandes moléculas entre sí e incluso, en el caso del hígado, la eliminación. El flujo de sangre a través de los capilares, recordemos que los capilares, muchos de ellos tienen una cierta contracción muscular, tienen una vasomotilidad. Esa contracción intermitente de las arteriolas y metaarteriolas hace que el flujo hacia los capilares sea intermitente y continuo, como si fuera una bomba que está contrayéndose constantemente y permitiendo el paso de sangre a través de los capilares hasta las venas. También se encuentra la regulación, que tiene que ver con la necesidad de oxígeno y de otros nutrientes. En esta figura podemos ver cuáles son los mecanismos de intercambio entre la sangre y el intersticio. Un ejemplo de ello sería la difusión de ciertas sustancias liposolubles como el oxígeno, el CO2, otras sustancias liposolubles como las grasas. Todo esto recordando las primeras clases que ya habíamos hablado de la difusión simple. Puede ser que exista una gran cantidad de flujo, por ejemplo, de agua o de electrolitos a través de las células. Puede ser que tengamos grandes sustancias, por ejemplo, grandes moléculas como proteínas, que fluyan a través de vesículas de absorción. Habíamos hablado de las vesículas plasmalémicas. Y encontramos también el transporte activo. Entonces, ¿cómo sería este intercambio de sangre? Bueno, pues la difusión a través de la membrana capilar sería, por ejemplo, de sustancias liposolubles, a través del endotelio, de gases, lípidos y lipoproteínas. Tienen que ser específicamente liposolubles. Ahora, sustancias hidrosolubles son incapaces de pasar a través de la membrana. Necesitan la utilización de poros, por ejemplo, el agua, el sodio, la glucosa o las proteínas. Y el agua, de hecho, puede difundir a una velocidad de 80 veces
el tiempo que lleva a la sangre pasar por un capilar. Es decir, hasta 80 veces va a difundir a través de una célula antes de que pueda pasar completamente por el capilar. El efecto del tamaño molecular sobre el paso a través de los poros, 6 a 7 nanómetros, el agua, como es una molécula pequeña, pasa bien. Ahora la albúmina, que es una molécula ya muy grande, pasa con dificultad. Es 0,6 veces el tamaño del agua. Depende del tejido, propiamente. Ya habíamos hablado de los sinusoides hepáticos que contienen grandes poros que permiten lo que sería la desinfección de la sangre y el paso de grandes sustancias y la absorción de grandes sustancias de la sangre. El paso de proteínas, de los capilares renales intermedios, por ejemplo, también que permiten la filtración de la sangre, y los capilares musculares. Luego tenemos que la diferencia de concentración permite la difusión pasiva también de ciertas sustancias a través de la membrana. Hablando del intersticio y del líquido intersticial, las estructuras sólidas del intersticio están conformadas por fibras de colágeno, filamentos de proteoglicanos, y se conforma lo que nosotros denominamos el gel en el intersticio. ¿Por qué un gel? Porque tenemos estructuras de proteoglicanos y embebidas en una gran cantidad de agua. Cerca del 99% del líquido intersticial es agua. El líquido libre en el intersticio son riachuelos de líquido libre y pequeñas vesículas de líquido libre que equivalen más o menos al 1% del agua. Habíamos hablado de que el intercambio de sustancias y el intercambio de agua se produce por una diferencia de presiones. ¿Cuál es la acción de las proteínas? Entonces, ¿cuáles son los factores básicos que determinan el movimiento del líquido capilar a través de la membrana capilar? Tenemos 4 presiones que tenemos que conocer bien. La presión capilar, que es la presión que hace que salga líquido desde el capilar hasta el intersticio. La presión del líquido intersticial, que es la que empuja el agua desde el líquido intersticial dentro del capilar. La presión coloidosmótica del plasma, que es la presión que atrae el líquido desde el intersticio hacia el plasma. Y la presión coloidosmótica del líquido intersticial que atrae el agua desde el plasma hacia el intersticio. Todos estos factores dependen en gran parte de los elementos sólidos que se encuentran en cada uno de ellos.
Entonces, a un modo de juego entre fuerzas, hablemos de cómo ocurre la filtración en el extremo arterial del capilar. ¿Cuáles son las fuerzas que mueven el líquido hacia afuera? O sea, desde el capilar hacia el intersticio. Tenemos la presión dentro del capilar, que es una presión positiva de más 30 milímetros de mercurio, que equivale a lo que sería 30 milímetros de presión que saca el agua desde dentro del capilar al intersticio. La presión del líquido intersticial, que es una presión negativa, ¿por qué? Porque ella empuja el agua desde el intersticio hacia el capilar. Y por último, la presión coloidosmótica intersticial, que es una presión positiva que ayuda a la presión capilar. ¿Por qué? Porque ella atrae el líquido desde el plasma hacia el intersticio. Si nosotros calculamos esto, sería 30 menos 3 más 8, lo que equivaldría a una presión positiva de más 41. Es decir, existe una presión de más 41 milímetros de mercurio que expulsa la sangre, expulsa el líquido que está en la sangre hacia el intersticio. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que mueven? Ahora hablemos de lo que ocurre en el extremo venoso del capilar. Ya habíamos hablado del extremo arterial del capilar, en el que la sangre pierde líquido hacia el intersticio. ¿Qué ocurre en el extremo venoso? Bueno, tenemos la presión coloidosmótica a nivel del líquido que mueve sangre hacia adentro, de más 28 milímetros de mercurio. Las fuerzas que mueven el líquido hacia afuera sería la presión capilar de 10, la presión del líquido intersticial negativa de 3 y la presión coloidosmótica del líquido intersticial de 28, que en total hacen 21 milímetros de mercurio. Entonces, si sumamos ambas fuerzas, vemos que en el extremo venoso, la presión que lleva líquido hacia adentro, que es de más 28, y la presión que lleva líquido hacia afuera, restándolo, tenemos una presión total de 7 milímetros de mercurio, pero de ingreso del líquido. Entonces, hay que recordar que en el extremo capilar arterial, el líquido sale del interior del plasma hacia el líquido intersticial, pero en el extremo venoso del capilar, el líquido ingresa desde el intersticio hacia el interior. Tenemos otro equilibrio que ya denominamos el equilibrio de Starling. Lo que se filtra fuera de los capilares arteriales se iguala casi exactamente con lo que se absorbe en el extremo venoso. Habíamos hablado de esto. En el extremo arterial del capilar se pierde líquido, pero en el extremo venoso se absorbe ese líquido. Eso es lo que denominamos el equilibrio de Starling. Mucho de lo que se filtra en el extremo arterial se vuelve a incorporar en el extremo venoso. El leve desequilibrio que ocurre entre ambos es responsable de la pequeña cantidad de líquido que es drenado finalmente por un sistema de vasos muy particular que se llama sistema linfático o de vasos linfáticos. El sistema linfático representa una vía accesoria por la que el líquido, más las proteínas y partículas grandes pueden fluir desde los espacios intersticiales a la sangre, los que no pueden eliminarse por los capilares. Sin esa eliminación, moriríamos en 24 horas. ¿Por qué? Porque esas proteínas quedarían en el intersticio y provocarían edema. Entonces nos edematizaríamos completamente y moriríamos en menos de 24 horas. Es importante recordar esto,
porque hay que tener en cuenta cuál es la presión coloidosmótica de estas proteínas que quedan fuera del plasma. Como vemos acá, el sistema linfático es un enmarañado sistema de vasos linfáticos que se unen entre sí a través de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos de los miembros inferiores terminan drenando todo ese líquido a través del conducto torácico, que termina a nivel de la cava inferior. Y las venas de los miembros superiores drenan a través de los linfáticos de los miembros superiores a nivel de la cava superior. Ahora, estos capilares linfáticos drenan cerca de 2 a 3 litros de líquido al día, y ellos permiten el ingreso de proteínas gracias a los extremos de las células endoteliales que forman unas válvulas. Ahora, ¿cómo funciona este flujo linfático? Las altas presiones del intersticio hacen que se aumente la presión a nivel del vaso linfático. Es decir, la gran presión que hay en el intersticio provoca la apertura de estas microválvulas de los vasos linfáticos y el paso de las sustancias y del agua del intersticio al interior del vaso linfático. Este aumento de presión en el interior del vaso linfático que se ve por el paso de sustancias del intersticio a su interior provoca un aumento de presión que cierra al final estas microválvulas y termina abriendo las válvulas secundarias con el posterior paso del líquido linfático de un vaso linfático al siguiente, y así sucesivamente. Entonces existe un bombeo pasivo por compresiones extravasculares como contracciones musculares, intestinales y movimientos respiratorios que aumentan la presión linfática. Aumentan la presión linfática y provocan el aumento del retorno del líquido linfático hasta el conducto torácico, por ejemplo. Un bombeo activo también por los linfáticos colectores y un mecanismo miógeno intrínseco típico de los conductos colectores. Como podemos ver acá, en esta segunda imagen, existe una segunda fase de compresión de la que ya habíamos hablado, en el que se cierran las microválvulas y se abren posteriormente. Entonces, ¿cómo se forma la linfa o el líquido linfático? Desde el líquido intersticial de todos los tejidos. El contenido en proteínas es alto por el gran contenido en proteínas que tiene el líquido intersticial, cerca de 3 a 5 miligramos por decilitro, por el líquido intersticial del hígado y el intestino. Contenido también de macromoléculas como lípidos con una gran cadena lipídica por su papel en la absorción a nivel intestinal. El aumento del el flujo linfático aumenta con aumento de las presiones del líquido intersticial capilar, disminución de la presión oncótica, aumento de las proteínas en el espacio intersticial y de la permeabilidad capilar. También aumenta por la acción de bomba linfática del músculo liso y las compresiones externas de las que habíamos hablado. Semejante a cómo funcionaría el sistema de válvulas y el sistema de compresión de bomba venosa.
Hablemos ahora de circulaciones especiales. Una de ellas es la circulación cerebral, que tenemos que caracterizar el sistema de la barrera hematoencefálica que no permite el paso de prácticamente ninguna sustancia entre las arterias, o sea, entre el plasma y la masa encefálica. Ahora, ¿cómo se conforman las arterias de la circulación cerebral? Bueno, pues tenemos dos arterias vertebrales que sabemos que discurren a través de las vértebras cervicales, que conforman la arteria basilar, que es la que irriga prácticamente todo el tronco o irriga todo el tronco de la masa encefálica, el tronco del encéfalo, que conforma dos arterias cerebrales posteriores, que irrigarán posteriormente a toda la región occipital de la masa encefálica. Estas arterias cerebrales posteriores, junto con la carótida interna, conforman lo que serían las comunicantes posteriores y posteriormente también la comunicante anterior, para así dar las arterias cerebrales anteriores que van a irrigar lo que sería el lóbulo frontal y el lóbulo parietal y temporal que va a... Ahora, el flujo sanguíneo cerebral corresponde más o menos a 50-65 ml por cada 100 gramos de cerebro por minuto, lo que equivaldría a 750 a 900 ml minuto, que es más o menos un 15% del gasto cardíaco en reposo, una gran cantidad. Y tiene tres elementos reguladores exclusivamente, que son el oxígeno, el CO2 y el protón. Como habíamos dicho, no permite la barrera hematoencefálica el paso de sustancias. Entonces, ¿cómo se regularía este sistema? Solamente con oxígeno, CO2 y protón. ¿Y de qué manera? El flujo sanguíneo cerebral aumenta ante un exceso de protones, ejemplo, una situación de acidosis, o por ejemplo, un aumento del CO2. Un aumento del 79% de la presión de CO2 duplica el flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué hace esto? Porque recordemos que situaciones de estrés o situaciones de isquemia tienen que perfundirse con mayor cantidad de sangre del cerebro. ¿Para qué? Para evitar la muerte. El CO2 se combina con el agua y por medio que forma el ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica, que luego se disocia para dar protón, lo cual provoca la vasodilatación. Cualquier sustancia ácida, en ese caso, como el ácido láctico o el ácido pirúvico, entonces incrementan el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque incrementan la cantidad de protones que tenemos a nivel de la sangre. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta regulación? Una elevada concentración de protones deprime la actividad neuronal. Al deprimirse la actividad neuronal, obviamente tenemos una menor funcionalidad neuronal, menor capacidad para pensar. Pero sabemos de que ese protón y el aumento del CO2 provoca vasodilatación. Justamente por eso, el aumento del flujo se restablece en situaciones como esas para eliminar el protón y el CO2 y otros ácidos que deprimen la capacidad neuronal. Entonces, un aumento de la concentración de PCO2 arterial, recordemos que la concentración normal de PCO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Un aumento provoca también un aumento del flujo cerebral. Y un déficit de oxígeno. ¿Qué ocurre cuando tengamos un déficit de oxígeno? Bueno, la tasa de utilización de oxígeno por el tejido cerebral es de 3.5 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Son márgenes muy estrechos. Eso significa que un déficit provoca también vasodilatación. Un descenso de la concentración de oxígeno en el tejido cerebral por debajo de 30 milímetros de mercurio, valor normal entre 35 y 40, provoca al final
un incremento del flujo. ¿Para qué? Para aportar más oxígeno al cerebro. Entonces, como habíamos dicho antes, aumento en la concentración del CO2 de protón y una disminución de la concentración de oxígeno aumentan el flujo sanguíneo y provocan por provocación de vasodilatación. Ese es el mecanismo protector que tiene la masa encefálica ante situaciones de estrés. La función cerebral se altera por debajo de una presión de oxígeno de 20 milímetros de mercurio, que ya es lo que sería el coma. Ahora, ¿cómo hacemos para medir ese flujo sanguíneo cerebral y el efecto de ese flujo en la actividad cerebral? El método de detección de la tasa de flujo sanguíneo cerebral lo hacemos con isótopos radioactivos, por ejemplo el xenón, a nivel de la arteria carótida, con detección del centelleo de hasta 256 segmentos de la corteza cerebral. Entonces vamos a tener, por ejemplo, variaciones de 100 a 150% en segmentos en respuesta a una actividad neuronal local, que podría ser, por ejemplo, la lectura en el área de la corteza occipital o el lenguaje a nivel del área temporal. Entonces, el flujo sanguíneo en porcentaje se aumenta hasta cerca de 150 si es que nosotros utilizamos estas áreas. Y así es como lo detectamos, a través de un centelleo. Sabemos que también existe una autorregulación del flujo sanguíneo cerebral de acuerdo a las presiones arteriales sistémicas. Entre los límites de una presión sistémica de 60 a 140 milímetros de mercurio, el flujo se autorregula muy bien. En hipertensión, la autorregulación se desplaza, por ejemplo, hasta cerca de 180 a 200 milímetros de mercurio. Si cae esta presión por debajo de 60 milímetros de mercurio, el flujo disminuye, el flujo sanguíneo cerebral disminuye, y si la presión arterial se aumenta, se eleva por encima de la autorregulación, se sobredispara. Entonces, para evitar estas situaciones, el sistema nervioso simpático es un gran autorregulador, un gran regulador del flujo sanguíneo cerebral. Una potente inervación simpática que asciende desde los ganglios que se encuentran en la base del cuello hasta el encéfalo a lo largo de las arterias cerebrales, permite la regulación de grandes arterias superficiales y pequeñas arterias perforantes a nivel del cerebro, que hacen de que exista poca influencia de la presión sistémica a nivel del cerebro. Entonces, ¿qué permite esto? Que cuando la presión arterial se eleva mucho, por ejemplo, en situación de un ejercicio vigoroso o una actividad circulatoria excesiva, por ejemplo, los pacientes que son hipertensos, se produce una vasoconstricción de estos vasos que impide que esa presión llegue a los vasos más pequeños y evita así justamente la rotura de estos vasos pequeños. Como podemos ver en este gráfico, un aumento de la presión arterial sistémica media en milímetros de mercurio, que sabemos que es más o menos entre 60 y 100 milímetros de mercurio, provoca el aumento de la presión, del flujo sanguíneo cerebral hasta cierto punto. A los 60, entre 60 y 100 milímetros de mercurio de presión arterial sistémica, ya tenemos una meseta de flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Justamente por la estimulación del sistema nervioso simpático a nivel del cerebro, que evita que se sobredistiendan las arterias. Entonces, en situaciones de hipertensión arterial, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante hasta cierto punto, justamente para evitar. ¿Cómo funciona la microcirculación cerebral?
sabemos de que existen muchos capilares a nivel de las zonas donde hay mucho mayor metabolismo, es decir, donde se utiliza mayor cantidad y donde hay mayor cantidad donde se precisa mayor cantidad de nutrientes y donde hay mayor cantidad de conexiones neuronales. La sustancia gris, con cuerpos celulares neuronales, tiene una tasa metabólica y un número de capilares 4 veces mayor a la sustancia blanca. ¿Por qué es esto? Porque en la sustancia gris es donde están los somas neuronales. Entonces, la sustancia gris es donde se encuentra la mayor cantidad de conexiones neuronales y de células y núcleos de las neuronas. Por eso es que la tasa metabólica en estas situaciones, en estos lugares, es mucho mayor. Los capilares tienen menos filtraciones, pues están sujetos por podocitos gliales que los sostienen. Las paredes de las arteriolas que penetran en los capilares tienen un mayor espesor en los hipertensos para evitar que las presiones altas lleguen a esos capilares, como habíamos mencionado anteriormente. Mecanismos. Este flujo sanguíneo portal secundario a través del hígado permite que estas células reticuloendoteliales que se encuentran a nivel de los sinusoides hepáticos eliminen las bacterias y otras partículas que podrían penetrar a la circulación general si es que llegan a la cava inferior y luego al corazón. Entonces, de esa manera, el sistema porta, al pasar a través del hígado, filtra la sangre, elimina los elementos que pueden intoxicarnos, las bacterias y otros tóxicos, y luego lo manda a través de la cava al corazón y este vuelve a latir al resto de la circulación sistémica. La mayoría de los elementos hidrosolubles y no grasos que son absorbidos por el intestino son transportados a los sinusoides hepáticos. Entonces, en las células reticuloendoteliales, como en los hepatocitos, lo que hacen ellos es extraen la sangre y almacenan temporalmente entre la mitad y 2/3 partes de los elementos nutritivos absorbidos. Además, se produce también la mayor parte del procesamiento químico intermedio de los nutrientes. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, algún tipo de sustancia nutritiva que al absorberla no está en su forma activa, al pasar por el sistema porta y al pasar por todos los mecanismos enzimáticos del hígado, es transformada a su forma activa para que nosotros la podamos utilizar a nivel luego sistémico. Los elementos nutritivos grasos son absorbidos casi en su totalidad por los linfáticos intestinales, como habíamos hablado anteriormente, y luego se llevan a la sangre al conducto torácico, con lo que evitan el hígado. La circulación hepática tiene un elevado flujo sanguíneo y una resistencia vascular que ya dijimos al comienzo que era bastante reducida. Llegan a los sinusoides hepáticos desde la vena porta, el sistema porta, cerca de 1050 ml de sangre,
y desde la arteria hepática 300 ml más. O sea que un total de 1350 ml por minuto, lo equivalente a un 27% del gasto cardíaco en reposo, llega a los sinusoides hepáticos, llega hasta el hígado. La presión de la vena porta es de 9 milímetros de mercurio a su llegada al hígado. Pero la presión en la vena hepática al salir del hígado es de 0 milímetros de mercurio, que es lo que permite que la sangre pueda subir por la cava y llegar a la aurícula derecha. El hígado actúa como un reservorio de sangre, grande, expansible y venoso. 450 ml aproximadamente, que es casi el 10% del volumen sanguíneo total. Si la presión en la aurícula derecha aumenta, la sangre, el contenido hepático puede albergar cerca de 500 ml hasta 1 litro de sangre, como ocurre en situaciones de insuficiencia cardíaca congestiva global. Recordábamos anteriormente que decíamos que si el corazón es incapaz de latir, aumenta la presión venosa central, habíamos dicho al principio. Bueno, pues esta presión venosa central, ¿en dónde repercute? En todos los elementos que se encuentran antes de la aurícula derecha, en particular en la circulación hepática. Entonces, la sangre, al quedarse retenida en la aurícula derecha, no puede seguir avanzando porque el corazón es insuficiente para latir, es insuficiente como bomba. Entonces la sangre va hacia la circulación hepática. Esto es un elemento muy importante dentro de todo lo que es la fisiopatología de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que tienen un hígado muy grande o que tienen líquido a nivel abdominal, porque ya la sangre no puede ser retenida incluso por el hígado. También posee un flujo linfático muy grande. Los poros y los sinusoides hepáticos son muy permeables. Consecuentemente, de proteínas de cerca de 6 gramos por decilitro. Casi lo mismo que el plasma. La mitad de la linfa en reposo la forma el hígado. El sistema retículo endotelial de macrófagos hepáticos, que se denominan células de Kupffer, actúa como un depurador de la sangre, de las partículas y de los gérmenes que entran a nivel intestinal. Para terminar con la clase, vamos a hablar de lo que sería la irrigación gastrointestinal, que sabemos que termina todo en el sistema porta y es filtrado a través del hígado. Reconocemos las arterias celíacas, que son las que irrigan el estómago, las arterias mesentéricas superior e inferior, la intestinal que irrigan el intestino delgado, el grueso, a través del sistema arterial arqueado. Y por último, al penetrar en la pared del tubo digestivo, estas se ramifican y envían las arterias circulares de menor calibre en todas las direcciones, de forma que sus extremos se encuentran en el lado opuesto. ¿Cómo funciona esto? Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que sería la arteria mesentérica superior, que irriga gran parte de todo lo que es el intestino delgado y todo lo que es la porción ascendente y transversa del intestino grueso. La arteria mesentérica superior da pequeñas ramas perforantes arciformes que se introducen a través de la porción mesentérica, que es todo este borde interno del intestino, se introducen a su través y tienen sus ramificaciones en el borde antimesentérico o contramesentérico, que es este borde de hacia afuera. De las circulares salen otras pequeñas que penetran la pared intestinal y se propagan. Forman haces musculares hacia las vellosidades y hacia la submucosa bajo el epitelio, donde intervienen en la función de absorción y secreción de sustancias.
¿Cuál es el efecto de la actividad gastrointestinal y de los factores metabólicos sobre el flujo gastrointestinal? Sabemos de que cuando comemos, el flujo a nivel de las vellosidades y las submucosas adyacentes aumenta unas 8 veces durante la absorción intestinal. Asimismo, el riego de la capa muscular aumenta también con el peristaltismo para mover lo que sería el contenido del intestino hacia las porciones siguientes. Durante el proceso digestivo hay una liberación de sustancias que son vasodilatadoras, como la colecistoquinina o el péptido intestinal vasoactivo o la gastrina o la secretina, que tienen actividad tanto motora como secretora también. En cuanto a lo que sería el flujo y la actividad, hay secreción de dos cininas muy importantes, que es la calidina y la bradiquinina, que son sustancias vasodilatadoras a nivel esplácnico y también a nivel intestinal. Y también tenemos que la disminución de la concentración de oxígeno tiene un ulterior efecto vasodilatador. Liberación de adenosina, otro factor también vasodilatador de los vasos sanguíneos. Ahora, el flujo a nivel de las vellosidades intestinales es un flujo muy particular, que se denomina flujo a contracorriente. Tiene una disposición en contracorriente del flujo sanguíneo por las arteriolas y las vénulas, con un paso directo del 80% de oxígeno directamente a las vénulas sin pasar previamente por capilares. O sea, pasando prácticamente de las arteriolas a las vénulas sin pasar por capilares. Este cortocircuito es similar al que vamos a ver posteriormente en la parte renal, en la médula renal. En condiciones normales no hay muchos mayores riesgos, pero en condiciones de shock, por ejemplo, en el que el corazón es incapaz de bombear correctamente la sangre al intestino, puede provocar isquemia y necrosis de las vellosidades arteriales, Ahora, también existe un control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal. La estimulación en particular del parasimpático gástrico y del colon inferior aumenta el flujo sanguíneo local, secundario a un incremento glandular. Es decir, que el parasimpático es quien en estos casos provoca la vasodilatación y el aumento del flujo sanguíneo local. La estimulación simpática, por el contrario, provoca vasoconstricción con disminución del flujo. ¿Cómo se entiende esto? El parasimpático, luego de que nosotros hayamos comido algo, actúa para aumentar el flujo sanguíneo a nivel del intestino y así se absorban más las sustancias que se están degradando a nivel intestinal. En cambio, por ejemplo, en situaciones de estrés, por ejemplo, al hacer ejercicio, la estimulación simpática provoca la vasoconstricción del flujo a nivel al nivel del intestino para que se aporte más sangre a los músculos para poder caminar o para poder correr y cosas así. Luego, mecanismos locales vuelven a vasodilatar en respuesta a la isquemia, fenómeno autorregulador local. El simpático actúa para desviar el flujo sanguíneo, como dijimos anteriormente, en situaciones de estrés, ejercicio, etc.